No voy a mentir, lo he estado deseando. Demasiadas noches sola, demasiadas mañanas sin ser tocada. Mi marido lleva meses fuera y al principio pensé que podría manejarlo. Me equivoqué. Una mujer tiene necesidades y las mías arden. Se retuercen dentro de mí, empeorando cada maldito día. Me despierto inquieta, la piel hormigueando, los muslos apretándose, quemándome de necesidad antes siquiera de abrir los ojos. Necesito más que mis propias manos. Necesito ser deseada, reclamada. Y últimamente sé exactamente quién quiero que lo haga. Mark, mayor, fuerte, mi vecino desde hace años. Silencioso, controlado, el tipo de hombre que debería saber cómo tomar lo que quiere, pero no lo hace. Luego está Ryan, inquieto, arrogante, ansioso, el hijo de un amigo de Mark que se está quedando con él por un tiempo. Me observa, esperando un momento o tal vez solo permiso. No quiero sutilezas, quiero manos sobre mí, bocas sobre mí, cuerpos presionándome hasta que no pueda pensar. Tomo un sorbo lento de mi bebida, la condensación resbaladiza entre mis dedos. Mark está concentrado, Ryan está inquieto y yo estoy lista para dejar de fingir. No más esperas, nunca me gustó jugar. Algunas mujeres coquetean de pasada, dejan pistas, esperan ser perseguidas. Yo número. Veo lo que quiero y voy por ello. Así que cuando Mark se limpió el sudor de la frente, sus músculos flexionándose bajo su camiseta, no solo miré, le di algo que ver. Bajé del porche, mi vestido ondeando lo justo para insinuar la forma de mi cuerpo. El sol estaba caliente y dejé que besara mi piel, haciéndome brillar. Mark levantó la vista mientras me acercaba, pasándose una mano por el cabello. ¿Trabajando duro? Component placement, musité, deteniéndome lo suficientemente cerca para que sintiera mi presencia. Asintió, limpiándose las manos con un trapo. Solo manteniéndome ocupado. Incliné la cabeza, dejando que mi mirada lo recorriera, lenta y deliberada, haciéndolo sentirlo. Haces un buen trabajo manteniendo las cosas en forma. Manos fuertes, trabajo constante. Mark carraspeó, cambiando el peso de un pie al otro, cuidadoso, reservado. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Dio un paso atrás, manteniendo la distancia, pero sus ojos lo traicionaban. Di un paso más cerca, rozando un dedo por su brazo, apenas tocándolo, observando su reacción. Pero se sentirían aún mejor en algo más suave que piezas de coche. Su aliento se detuvo por un segundo. Sus dedos temblaron como si quisiera agarrarme, atraerme hacia él, pero no hizo nada. Tragó saliva. ¿Necesitas que arregle algo? Casi me reí. ¿Arreglar? Necesitaba algo roto, destrozado, arruinado. Dejé que mis dedos se deslizaran por su estómago, lentos y deliberados, esperando a ver si me detenía. No lo hizo, pero tampoco mordió el anzuelo. Mi paciencia tenía límites. Justo cuando me giré para alejarme, sentí otros ojos sobre mí. Ryan estaba mirando. No intentó ocultarlo. Su mirada hambrienta, ansiosa, lista para hacer lo que yo quisiera. Él no era como Mark, conteniéndose, fingiendo no notar. Él notaba. Y cuando mi atención se volvió hacia él, sonrió como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Esto iba a ser interesante. Buen trabajo ahí fuera, dije, acercándome a Ryan, lo suficientemente cerca para que oliera mi perfume, lo suficientemente cerca para que quisiera más. Se apoyó contra el camión, los brazos cruzados sobre el pecho, el sudor brillando en su clavícula. Bonita vista desde aquí también, respondió, audaz. Me gustaba eso. Dejé que mis ojos lo recorrieran, lentos y deliberados, dándole el mismo trato que a Mark, pero esta vez no estaba probando. Estaba recompensando. Confidente, ¿eh? Ryan sonrió, inclinando la cabeza. ¿Por qué no habría de estarlo? Oh, iba a divertirme con él. Extendí la mano, dejando que mis dedos rozaran su antebrazo, apenas tocándolo. Su piel estaba cálida, su pulso un poco demasiado rápido. Me gusta la confianza, murmuré. Inhaló bruscamente, sutil pero notable. Bien, tengo de sobra. Mark seguía trabajando, fingiendo no escuchar, pero vi cómo sus hombros se tensaban, cómo levantaba la vista por medio segundo antes de apartarla. Estaba escuchando, y eso solo me hizo más atrevida. Me incliné lo suficiente para que mi aliento rozara el oído de Ryan. ¿Qué tal una bebida?
En mi casa. Su sonrisa se amplió, sus ojos bajando a mis labios, luego recorriendo mi cuerpo antes de volver a los míos. Pensé que nunca lo pedirías. Desde el rabillo del ojo vi a Mark detenerse, su cuerpo tenso, su mandíbula apretada. Supongo que eso significa que no tendré esa bebida, murmuró, su voz baja pero audible. Me giré hacia él, sonriendo, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para hacerlo dudar. No pensé que estuvieras interesado, dije suavemente. Luego dejé que mis labios se curvaran un poco. Pero eres más que bienvenido a unirte. No respondió de inmediato, sus dedos flexionándose a sus costados, la duda parpadeando en sus ojos. Sostuve su mirada un segundo más, luego volví mi atención a Ryan. Si Mark me quería, tendría que actuar como tal. Los conduje dentro, Mark siguiéndonos en silencio. No dijo nada, solo dejó sus herramientas y caminó hacia la casa, sin vacilación esta vez. Ryan me lanzó una mirada cómplice mientras entrábamos, y no pude evitar sonreír. Pensaba que tenía esto resuelto, que sabía exactamente cómo se desarrollaría la noche. No estaba equivocado. El aire estaba denso, cargado, la tensión casi zumbando entre nosotros. No me apresuré. Quería sentirlo estirarse, que ellos lo sintieran también. ¿Whisky o cerveza? Srenia pregunté mientras alcanzaba el armario. Ryan se apoyó en la encimera, su sonrisa perezosa. Lo que tú tengas. Mark, aún conteniéndose, cruzó los brazos. Lo mismo. Vertí las bebidas, el sonido del hielo rompiéndose contra el cristal cortando el silencio. Me tomé mi tiempo, entregándoles las suyas, mis dedos rozando la mano de Ryan, luego la de Mark, probando, observando, sintiendo cómo la anticipación se enrollaba más fuerte. Ryan se acomodó en el sofá como si perteneciera allí, mientras Mark permanecía de pie, sus dedos flexionándose alrededor de su vaso, su mandíbula tensa. Me senté entre ellos, cruzando las piernas, dejando que la tela de mi vestido subiera más por mis muslos. Bueno, murmuré, tomando un sorbo lento, esto es acogedor. Ryan rió. ¿No pensé que nos invitaras solo por una bebida? Lo miré, lenta y deliberada. ¿Pensaste que los invité por nada? Su sonrisa se profundizó. No pareces del tipo que pierde el tiempo. Me incliné ligeramente hacia él, sintiendo el calor entre nosotros. No lo soy. Esto estaba comenzando y no había vuelta atrás. Mark exhaló con fuerza, cambiando de posición, aún aferrándose a cualquier resto de contención que le quedaba. Pero lo vi. La forma en que su respiración había cambiado. Cómo su mano temblaba como si quisiera alcanzarme. Lo miré, dejando que mis uñas rozaran ligeramente el vaso en mi regazo. «Estás muy callado», dije, mi voz baja, provocadora. Su garganta se movió. «Solo observando». Ryan soltó una risa burlona. «¿Sí? ¿Y qué piensas?» Mark dudó, sus dedos apretándose alrededor de su bebida, pero no respondió. Así que tomé la decisión por él. Tomé el vaso de Ryan de su mano, colocándolo en la mesa junto al mío. Sus ojos brillaron con algo más oscuro, más pesado, pero no se movió. Estaba esperando. Yo número. Me incliné, cerrando el espacio entre nosotros, mi aliento cálido contra sus labios antes de tomar lo que quería. El momento en que nuestros labios se encontraron, él respondió, sus manos en mi cintura, sus dedos presionándose en mi piel, atrayéndome más cerca. Su beso era ansioso, profundo, su cuerpo tenso con una energía contenida, como si hubiera estado esperando esto tanto como yo. Desde el rabillo del ojo, vi a Mark mirando, deseando. Me aparté lo justo para mirarlo, mis labios hormigueando, mi respiración aún superficial. No se movió, pero tampoco se fue. No iba a dejar que Mark se contuviera más. Lo atraje hacia mí, besándolo profundamente, mis dedos enredándose en su cabello, guiándolo más adentro. Me dejó tomar el control, agarrando mi cintura, respondiendo como si hubiera estado reprimiéndose por demasiado tiempo. Detrás de mí sentí a Ryan, su aliento irregular, su energía inquieta. Ya no solo miraba, estaba esperando permiso. Alcancé su camisa, mis dedos engancharon la tela, tirando de él más cerca hasta que sentí el calor de su cuerpo contra el mío. Ryan exhaló bruscamente,
sus manos asentándose en mis caderas, explorando, sus dedos trazando la curva de mi cintura bajo mi vestido. Me giré ligeramente, sonriendo. No te quedes ahí parado. Eso fue todo el aliento que necesitaba. Inclinó la cabeza, sus labios rozando mi cuello, lentos, provocadores, mientras sus manos bajaban, más audaces ahora, haciendo que mi aliento se cortara. Pero tenía otros planes. Deslicé mis dedos en su cabello, guiándolo hacia abajo, dirigiéndolo exactamente donde lo quería. Ryan gruñó contra mi piel, sus manos extendiéndose sobre mis muslos mientras se acomodaba entre ellos. Un suave suspiro escapó de mis labios cuando el calor me inundó, mi cuerpo zumbando con la anticipación de lo que venía. Mark observaba, su contención desvaneciéndose, su agarre apretándose en mis costados. ¿Celoso? Swingo provoqué, inclinando la cabeza hacia él. Su mandíbula se tensó. No tienes idea. Tarareé, deslizando mis dedos por su pecho, sintiendo el calor que radiaba de él. Sus manos temblaron a sus costados, su paciencia agotándose. Abrí su cinturón, dejando que mi toque se demorara, sintiendo el peso de su respiración mientras exhalaba bruscamente. Mark tembló bajo mis dedos, su cuerpo tenso, sus manos agarrando mis caderas, estabilizándome. Me incliné, trazando mis labios sobre él, lenta, provocadora, saboreando cada reacción, cada inhalación aguda. Brian, entre mis muslos, apretó su agarre, su ritmo volviéndose más determinado, más seguro. Estaba atrapada en el centro de todo, finalmente teniendo exactamente lo que había estado anhelando. Esto era solo el comienzo. Mark dejó escapar un gemido bajo, sus músculos tensándose bajo mi toque mientras lo provocaba, mis labios moviéndose lentos, deliberados. «Ríndete a mí», susurré contra su piel, y lo hizo. Sus dedos se enredaron en mi cabello, su aliento entrecortado, su contención desmoronándose por completo. Brian no se estaba conteniendo tampoco. Sus manos se apretaron en mis muslos, su ritmo más insistente, sus movimientos más seguros. Era intoxicante, abrumador, y aún así necesitaba más. Me aparté, mis labios hinchados, mi respiración irregular, el calor pulsando por cada centímetro de mí. «Al sofá», ordené, mi voz sin aliento pero firme. Mark dudó solo un segundo antes de obedecer, recostándose, su pecho subiendo y bajando rápidamente, sus manos temblando como esperando mi próximo movimiento. Me subí sobre él, presionando mi cuerpo contra el suyo, mis dedos trazando su mandíbula, mis labios rozando su oído. «No más esperas», murmuré. Sus dedos se hundieron en mis caderas mientras me movía, marcando el ritmo, tomando exactamente lo que quería de él, de ambos. Brian se deslizó detrás de mí, sus manos subiendo por mi espalda, su calor presionándose contra mí, sus movimientos perfectamente sincronizados con los míos. Mark gruñó debajo de mí, su agarre apretándose, su paciencia completamente agotada. La intensidad creció entre nosotros, la conexión tensándose, cada movimiento más eléctrico, pero quería todo. Me moví, presionando mis manos contra el sofá, arqueando mi espalda, guiando a Ryan frente a mí mientras Mark se estabilizaba detrás. Los dedos de Ryan se deslizaron por mi cabello mientras lo acercaba, saboreándolo, deleitándome con cada reacción, cada respiro. Las manos de Mark se extendieron sobre mis caderas, sosteniéndome firme, sus movimientos deliberados, controlados, profundizando la conexión entre nosotros. Cada toque, cada movimiento enviaba placer ondulando a través de mí. Sus manos me guiaban, pero yo era quien lideraba, marcando el ritmo, exigiendo más, persiguiendo el borde que sentía tan cerca. El calor creció entre nosotros, el ritmo agudizándose, profundizándose, cada momento acercándonos más. La tensión era insoportable, empujándonos más alto. Las manos de Mark me sostuvieron firme, su voz áspera, ronca. «Te sientes increíble». Brian dejó escapar un aliento tembloroso, su cabeza inclinándose hacia atrás, completamente perdido en el momento. No quería que terminara, no aún. Quería quedarme en esta sensación, esta electricidad, este placer crudo y ardiente que inundaba cada rincón de mí. Pero el momento no podía durar para siempre. La tensión alcanzó su pico, la energía abrumadora. Me envolvió, consumiendo cada centímetro de mí, el calor extendiéndose por cada nervio.
Mi aliento se rompió en jadeos cortos y temblorosos, mi cuerpo temblando mientras me aferraba a ellos, hundiéndome más en el calor abrumador de todo. Mark gruñó, sus movimientos vacilando mientras se rendía conmigo, y Ryan siguió poco después, su agarre endureciéndose, su respiración entrecortada. Por un largo momento, ninguno de nosotros se movió, el aire denso, cargado, el peso del momento asentándose entre nosotros. Colapsé en el sofá, estirándome perezosamente, la satisfacción zumbando bajo mi piel. Mark soltó una risa baja, pasándose una mano por el cabello húmedo. Ryan exhaló, aún recuperando el aliento. Santo. Component Placement se detuvo, sacudiendo la cabeza con una risa sin aliento. Los miré, completamente complacida, completamente saciada. Pensaban que habían estado en control, pero esto siempre había sido mi juego. El fuego que había estado ardiendo dentro de mí finalmente había encontrado su liberación, y no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente, no solo satisfecha, sino renovada. El dolor que había estado retorciéndose dentro de mí durante meses, ese hambre insoportable, lo había cumplido por fin. Me estiré perezosamente, el calor persistente un recordatorio de exactamente qué había pasado, de lo bien que se sintió finalmente tomar lo que quería. Un profundo chuckle resonó a mi lado. Mark, aún medio dormido, su brazo pesado sobre mi cintura. Al borde de la cama, Ryan sonrió, pasándose una mano por el cabello desordenado. «Buenos días», murmuró, sus ojos brillando. «¿Te sientes mejor?» Tarareé, deslizando mis dedos por el pecho de Mark, mis labios curvándose. «Por ahora». Ryan soltó una risa sin aliento, y Mark se movió a mi lado, apretando su agarre como si ya supiera lo que estaba pensando. Porque esto no era algo de una sola vez. No estaba acabada con ellos todavía. El hambre que había estado creciendo en mí no se había extinguido, se había transformado. Ahora que había probado esto, esta liberación cruda y sin restricciones, no había vuelta atrás. Me recosté contra las almohadas, dejando que el silencio se asentara, mi mente girando con posibilidades. ¿Qué significa esto?, Srenia preguntó Ryan, su tono ligero pero curioso. Lo miré, mi sonrisa suave pero segura. «Significa que no he terminado», respondí, y sus cejas se alzaron, una chispa de interés en sus ojos. Mark me miró, sus ojos oscuros buscando los míos. «¿Quieres más?», Component Placement preguntó, su voz baja, casi un desafío. Asentí, mi pulso acelerándose ligeramente. «Sí», dije simplemente, y supe que era verdad. Esto había comenzado como una necesidad, una forma de llenar el vacío que mi marido había dejado, pero ahora era más, un deseo que no quería reprimir. Me estiré entre ellos, mi cuerpo relajado pero vivo, y dejé que el momento me envolviera. Algunos deseos deberían permanecer ocultos, pero este fuego que habíamos encendido juntos, no quería mantenerlo en la oscuridad. ¿Fue esto imprudente?, Srenia, murmuré, más para mí misma que para ellos. Ryan rió suavemente. «Tal vez». «¿Pero no fue lo mejor que has hecho?», Mark tarareó en acuerdo, su mano deslizándose por mi cintura, posesiva pero tranquila. Sonreí, sabiendo que tenía razón. Había sido temerario, audaz y absolutamente perfecto. Me levanté del sofá más tarde, el sol filtrándose por las cortinas, proyectando un brillo cálido sobre la habitación. Los miré a ambos. Mark estirado con una calma satisfecha, Ryan recostado con esa sonrisa arrogante suya. Habían pensado que esto era solo una noche, pero yo sabía mejor. Esto era el comienzo de algo que no estaba lista para soltar. Mientras me movía hacia la cocina, sentí sus ojos en mí y supe que ellos también lo sentían. El juego había cambiado, pero seguía siendo mío para liderar. Tomé un sorbo de agua, el líquido frío calmando mi garganta, pero no el calor que aún zumbaba bajo mi piel. Algunas elecciones te transforman, y esta me había dado algo que no sabía que necesitaba. Poder, placer y la certeza de que podía tomar lo que quería, cuando quisiera. Esto no terminaría aquí. Me giré, apoyándome contra la encimera, y sonreí para mí misma. El fuego estaba encendido, y no tenía intención de apagarlo.